La mujer que el multimillonario humilló en su juventud ahora es su jefa. Y su belleza lo deja en shock. Alejandro Ferrer observó la ciudad desde su ventana panorámica. A esa altura, todas las personas parecían minúsculas hormigas que iban de un lado a otro sin rumbo definido. Sonrió con satisfacción mientras su reloj de lujo brillaba con el reflejo del sol de la mañana. Su oficina, ubicada en lo más alto del edificio más prestigioso de la capital, era la manifestación de todo lo que había logrado. El aroma del café recién preparado flotaba en el ambiente, mezclándose con el olor suave del cuero de su sillón favorito. Alejandro se sentía poderoso y completamente en control de su vida, acostumbrado a que nada ni nadie pudiera sorprenderlo. Se sentó frente al escritorio de cristal, repleto de papeles perfectamente organizados. Entre las múltiples carpetas que revisaba, encontró una pila con varios currículums de candidatos para la posición de gerencia ejecutiva, una vacante extremadamente codiciada. Con desinterés, Alejandro comenzó a hojear cada hoja, deteniéndose brevemente en las fotografías y nombres, hasta que, repentinamente, se quedó inmóvil. Sus ojos fríos se clavaron en una hoja en particular. Leyó varias veces el nombre escrito allí, incrédulo, Valeria Soto. Instantáneamente, recuerdos de hace más de 10 años inundaron su mente, transportándolo a los pasillos del colegio privado donde estudió. Revivió claramente la imagen de aquella chica tímida, siempre apartada, que solía esconderse detrás de sus libros cada vez que él pasaba junto a sus amigos. Su rostro se tornó en una mueca irónica al recordar las burlas crueles que dirigía hacia ella. Sin poder contenerse, Alejandro presionó el intercomunicador de su oficina y llamó a su asistente personal. Carmen, entra un momento, por favor, dijo con voz firme, aún sonriendo con cierta malicia. La puerta se abrió suavemente y una mujer de mediana edad apareció frente a él con expresión profesional. ¿En qué puedo ayudarle, señor Ferrer?, preguntó ella, respetuosa. Alejandro le extendió el currículum de Valeria Soto, señalando el nombre con una leve sonrisa de diversión. Quiero que cites a esta candidata para mañana temprano. Será divertido, agregó con tono ligeramente burlón. Carmen observó extrañada la expresión de su jefe, pero simplemente asintió, recogiendo el documento y saliendo en silencio. Alejandro se reclinó en su sillón, cerrando los ojos por un momento mientras las imágenes de aquella etapa de su juventud regresaban insistentemente. Recordó cómo Valeria evitaba su mirada, cómo bajaba la cabeza cuando él y sus amigos soltaban sus bromas hirientes, y cómo, incluso, en alguna ocasión ella había terminado llorando discretamente en un rincón. Por un instante, sintió una punzada extraña en su interior, algo parecido a la culpa, pero rápidamente la alejó, reemplazándola por su acostumbrada frialdad. ¿Quién lo habría imaginado?, murmuró Alejandro para sí mismo, sacudiendo la cabeza con cinismo. Valeria Soto buscando trabajo conmigo, esto sí que será interesante. Abrió nuevamente sus ojos y volvió a su rutina habitual, respondiendo llamadas y revisando correos, pero por alguna razón no pudo sacarse el rostro de Valeria de la mente. El pasado había decidido regresar justo cuando menos lo esperaba, dejando en él una extraña inquietud que intentaba ignorar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Valeria recibía una llamada que no esperaba. Nerviosa, contestó rápidamente al reconocer el número. «¿Aló?» «Buenos días, señorita Soto», dijo la voz amable de Carmen. «Soy la asistente del señor Alejandro Ferrer. Le llamo para informarle que su entrevista fue programada para mañana temprano. ¿Le parece bien?». Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba repentinamente y trató de ocultar su sorpresa al escuchar ese nombre nuevamente después de tantos años. «Sí, claro, allí estaré». «Gracias», respondió tratando de sonar segura, pero su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el teléfono. La llamada terminó y Valeria quedó pensativa, intentando calmar sus emociones. No imaginaba que la vida la pondría frente a frente nuevamente con Alejandro Ferrer, y menos aún en circunstancias donde ella tendría que demostrar su fortaleza y seguridad. Tomó una profunda respiración y alzó la vista con determinación, consciente de que ya no era aquella chica insegura y tímida de antes. Lo que ninguno de los dos sabía es que aquel encuentro no solo sería una simple entrevista laboral,
sino que desencadenaría situaciones inesperadas, llenas de emociones intensas y secretos ocultos durante años, que pondrían a prueba todo lo que creían sobre sí mismos. Alejandro llegó temprano a la oficina esa mañana. Mientras caminaba por el largo pasillo de mármol que conducía hasta su despacho, saludó brevemente a algunos empleados que inmediatamente bajaron la cabeza, respetuosos ante su presencia imponente. Vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, entró en su oficina y cerró la puerta, sintiendo cierta impaciencia que normalmente no experimentaba. Tomó asiento y giró hacia la ventana, observando distraído el reflejo del sol que acariciaba los rascacielos. Miró su reloj. Faltaban 5 minutos para que Valeria llegara. Por un instante sintió un leve nerviosismo que intentó ignorar, concentrándose en revisar superficialmente unos documentos. Se preguntaba cómo luciría ahora aquella chica tímida que apenas levantaba la mirada en el colegio, y una sonrisa arrogante se dibujó levemente en sus labios. De repente, el intercomunicador anunció la voz suave de Carmen. «Señor Ferrer, la señorita Valeria Soto acaba de llegar». Alejandro se aclaró la garganta rápidamente. «Hazla pasar», respondió con voz segura, disimulando su ansiedad inesperada. Segundos después, la puerta de madera oscura se abrió lentamente, y una figura femenina entró con pasos firmes, llenos de seguridad. Alejandro se levantó automáticamente, como un acto reflejo involuntario, mientras sus ojos se clavaban en la mujer frente a él. «Buenos días, Alejandro», dijo ella con voz tranquila, casi seductora, extendiéndole la mano con absoluta seguridad. «Es un placer verte después de tanto tiempo». Alejandro tardó en reaccionar unos segundos, sintiendo cómo su confianza habitual desaparecía, dejándolo confundido ante aquella mujer fascinante que lo miraba directamente a los ojos sin ningún temor. «Valeria», alcanzó a decir, tomando finalmente su mano con torpeza, sorprendido por la suavidad y firmeza de su saludo. «Has cambiado muchísimo». Ella sonrió discretamente, tomando asiento frente al escritorio mientras cruzaba las piernas con elegancia, proyectando una seguridad que Alejandro jamás imaginó posible en ella. Cada movimiento suyo estaba lleno de gracia, precisión y un magnetismo que lo desarmaba por completo. «Bueno, las personas cambian, ¿no crees?», añadió ella, observándolo con atención. «Especialmente cuando tienen motivos suficientes para hacerlo». Alejandro sintió el golpe de sus palabras, interpretándolas como una indirecta sobre el pasado. Por primera vez, no supo qué decir, la tensión en la sala era palpable y podía sentir cómo el ambiente se cargaba de una electricidad incómoda. Valeria aprovechó su silencio y continuó. «Estoy aquí porque creo que puedo aportar mucho a tu empresa. Sé perfectamente que la contratación será decisión tuya, pero quiero que entiendas algo. Ya no soy aquella niña de la que te burlabas. Estoy aquí porque soy muy buena en lo que hago, no por caprichos del destino». Alejandro tragó saliva con dificultad, sorprendido y a la vez fascinado por la firmeza con la que hablaba. Observó sus ojos, brillantes y decididos, y sintió como una sensación extraña e intensa crecía en su interior, algo totalmente desconocido para él. «Lo sé», admitió finalmente, recuperando ligeramente el control. «Por algo te llamé. He revisado tu currículum y debo admitir que es impecable». Ella asintió con serenidad, manteniendo una postura profesional impecable. Alejandro sintió la necesidad urgente de impresionarla, algo nuevo y desconcertante para alguien como él, acostumbrado a dominar cada situación. «Valeria, quiero disculparme», añadió repentinamente, sin poder contenerse. «Lo que pasó en el colegio». Ella lo interrumpió con calma y una sonrisa suave. «No vine aquí por una disculpa, Alejandro. Vine por una oportunidad laboral. El pasado quedó atrás, ¿no es así?». Alejandro percibió entonces que, aunque sus palabras eran amables, había un muro invisible entre ellos. Valeria no estaba interesada en escuchar excusas vacías, ni mucho menos en revivir heridas antiguas. Él sabía perfectamente que debía actuar con cuidado si quería acercarse realmente a ella. «Entiendo», dijo él, recuperando su compostura lentamente. «Centrémonos entonces en la entrevista.
Durante los minutos siguientes, Alejandro se vio obligado a centrarse en preguntas profesionales, pero le resultaba imposible quitar los ojos de Valeria, fascinado por su transformación. Sus respuestas inteligentes y seguras lo cautivaban cada vez más, generando una mezcla explosiva entre admiración y deseo. La entrevista avanzaba, pero en realidad Alejandro apenas escuchaba sus propias preguntas, perdido completamente en aquella mujer que había tomado inesperadamente el control total de la situación. Al finalizar la reunión, Valeria se puso de pie con delicadeza, arreglándose discretamente la ropa. Alejandro la observó en silencio, sintiendo como una pregunta ardía intensamente en su interior. Antes de que ella saliera de la oficina, él no pudo resistirse y preguntó impulsivamente: «Valeria, ¿realmente olvidaste todo lo que ocurrió en el pasado?». Ella se giró lentamente, mirándolo profundamente. Sus ojos reflejaban calma, pero también un desafío claro que despertaba emociones peligrosamente intensas en él. «Alejandro, algunas cosas simplemente no se olvidan», dijo en tono firme pero suave, «solo aprendemos a vivir con ellas». Sin decir más, Valeria salió elegantemente, dejando a Alejandro completamente desconcertado, preguntándose cómo podía recuperar el control sobre sus propias emociones y deseando desesperadamente volver a verla. Alejandro permaneció en silencio por varios minutos después de que Valeria abandonara la oficina, intentando controlar las emociones que se agitaban en su interior. Se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, buscando aire fresco para calmarse. Sentía como si una fuerza invisible lo hubiese derribado, arrebatándole la seguridad habitual con la que siempre había dominado cualquier circunstancia. Respiró profundamente, consciente de que debía recuperar inmediatamente el control de sí mismo antes de continuar. Minutos después, Alejandro decidió llamar nuevamente a Valeria con una excusa sencilla para prolongar el encuentro. Tomó el teléfono y pidió a Carmen que la detuviera en la recepción. Sabía perfectamente que esta maniobra podría parecer desesperada, pero algo lo impulsaba a intentarlo. Cuando Valeria regresó, entró con una mirada levemente sorprendida. Él la recibió con una sonrisa forzada, intentando proyectar calma. ¿Ocurre algo más?, preguntó Valeria con voz tranquila, manteniendo distancia prudente. Alejandro se aclaró la garganta, fingiendo seguridad. «Sí, olvidé hacerte algunas preguntas importantes sobre el puesto». Ella se sentó nuevamente, mirándolo con atención y sin perder la compostura. Alejandro sintió una creciente incomodidad al notar que aquella mujer era completamente inmune a sus habituales técnicas de intimidación. «Valeria, tu experiencia es impresionante, pero aquí trabajamos bajo mucha presión», dijo Alejandro con un tono que intentaba ser intimidante. «¿Estás segura de poder soportarlo?». Valeria sostuvo firmemente su mirada, esbozando una leve sonrisa que reflejaba tranquilidad absoluta. «Alejandro, he trabajado en compañías internacionales y en proyectos altamente exigentes durante años», respondió con serenidad. «Creo que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué te preocupa tanto que yo no pueda manejarlo?». Alejandro sintió cómo su rostro se tensaba ante esa inesperada respuesta. Por primera vez en años, alguien cuestionaba directamente sus intenciones. Tratando de recuperar rápidamente el terreno perdido, él optó por provocarla, recurriendo a recuerdos incómodos del pasado. «Quizás porque recuerdo lo sensible que eras antes», comentó con cierto sarcasmo. «No querría que un cargo tan importante fuera demasiado para ti». Valeria mantuvo una serenidad admirable, sin caer en la trampa de la provocación. Con voz pausada, pero firme, respondió con una contundencia que dejó a Alejandro aún más confundido. «Es curioso que aún tengas esa percepción de mí, Alejandro», expresó mirándolo fijamente. «Las personas pueden transformarse completamente. Yo lo hice, ¿y tú?». Esa frase resonó profundamente en él, obligándolo a enfrentar un espejo incómodo. Alejandro, sintiendo cómo su seguridad habitual se resquebrajaba aún más, trató inútilmente de desviar la conversación. «Mi cambio no está en discusión aquí», dijo con voz ligeramente alterada. «El enfoque eres tú y tu capacidad para este trabajo». «Entiendo», respondió Valeria manteniendo la calma, «pero en cualquier relación laboral es importante que exista respeto mutuo y confianza. ¿Crees que podrías confiar realmente en mí, Alejandro?».
La tensión en la oficina se volvió aún más intensa. Alejandro sintió cómo Valeria invertía por completo el juego, haciéndolo enfrentar emociones que nunca antes había experimentado. Por un momento, sintió ganas de pedir disculpas sinceras, pero su orgullo aún lo retenía con fuerza. Si estás aquí es porque veo tu talento, respondió él finalmente, con menos convicción de la habitual. Confianza y respeto vienen con el tiempo. Valeria asintió suavemente, aceptando la respuesta sin mostrar descontento, pero dejando claro que no había cedido ni un solo centímetro de control durante aquella conversación. Estoy completamente de acuerdo, añadió Valeria levantándose con elegancia. Estoy lista para demostrar mi valor si decides confiar en mí. Alejandro permaneció sentado mientras ella caminaba lentamente hacia la puerta, sintiendo como un remolino de emociones confusas lo invadía. Antes de salir, Valeria se detuvo brevemente, girándose para mirarlo nuevamente a los ojos. Alejandro, espero sinceramente que tengas la oportunidad de conocer quién soy ahora, dijo en tono suave, pero lleno de determinación. Quizás te sorprendas aún más de lo que crees. La puerta se cerró tras ella, dejando a Alejandro inmerso en una lucha interna como nunca antes había vivido. Su arrogancia habitual había desaparecido por completo, reemplazada por una incertidumbre que lo incomodaba profundamente. Mientras intentaba recomponer su imagen ante sí mismo, comprendió claramente que ya no dominaba la situación y que, quizás, tampoco podía controlar sus propios sentimientos hacia esa mujer que había regresado del pasado con tanta fuerza y seguridad. Durante los días siguientes, Alejandro tomó la decisión definitiva, contrató a Valeria como gerente ejecutiva en su empresa. No solo por sus grandes habilidades, sino también por la necesidad irresistible de mantenerla cerca. Cada mañana, al llegar a la oficina, Alejandro sentía una inquietud difícil de ignorar. La presencia de Valeria lo había sacado totalmente de equilibrio, y esa sensación era tan adictiva como aterradora. Una tarde, mientras Valeria presentaba un proyecto importante frente al equipo directivo, Alejandro la observaba desde el otro extremo de la mesa, tratando inútilmente de controlar sus emociones. La seguridad con la que ella hablaba lo dejaba cada vez más impresionado. De repente, sus miradas se encontraron brevemente, creando un momento incómodo pero cargado de tensión. Alejandro apartó rápidamente la vista, consciente de que su reacción no había pasado desapercibida para Valeria, quien continuó su exposición sin titubeos. Después de la reunión, Alejandro se quedó en la sala recogiendo algunos documentos, tratando de ocultar su nerviosismo. Valeria, aparentemente indiferente, comenzó también a ordenar sus papeles. Buen trabajo, comentó Alejandro intentando sonar casual. Sabía que eras buena, pero realmente superaste mis expectativas. Gracias, respondió ella, mirándolo fijamente con una leve sonrisa. Supongo que siempre es agradable sorprender a quienes esperan poco de uno. Alejandro sintió como esas palabras tocaban directamente su orgullo, pero decidió mantener la calma. Tienes razón. Me equivoqué al juzgarte, admitió, bajando ligeramente el tono de voz. Estoy intentando corregir eso. Valeria levantó la vista sorprendida, mostrando por primera vez una leve vulnerabilidad. ¿Por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué intentar arreglar algo que pasó hace tanto tiempo?, preguntó ella con curiosidad genuina. Él dudó un instante, sintiendo que debía ser honesto. Porque desde que volviste no dejo de pensar en ello, confesó en voz baja. Y porque tal vez me afectó más de lo que imaginé. Valeria apartó la mirada, evidentemente sorprendida por la sinceridad inesperada. Un silencio incómodo los invadió brevemente, aumentando la tensión que ya existía. En las semanas siguientes, la cercanía entre ellos se volvió inevitable. Alejandro empezó a buscar excusas para pasar más tiempo cerca de Valeria. Pequeños encuentros en pasillos, charlas cortas en la cafetería, reuniones improvisadas al final del día, cada situación incrementaba esa atracción mutua que ninguno admitía abiertamente. Una tarde lluviosa, mientras Valeria terminaba unos informes sola en su oficina, Alejandro apareció inesperadamente en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó, intentando parecer tranquilo. Claro, respondió ella, disimulando nerviosismo. ¿Necesitas algo?
Él avanzó lentamente, observando cómo la luz tenue de la oficina resaltaba suavemente su rostro. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien contigo, dijo él en voz baja, intentando ocultar su verdadera intención. Todo está bien, aseguró Valeria con una voz suave pero firme. Aunque reconozco que trabajar aquí ha resultado más desafiante de lo que imaginaba. Alejandro sintió cómo la conversación tomaba un rumbo peligroso, pero no retrocedió. ¿Por el trabajo, o por mí?, preguntó él directamente, incapaz de ocultar la tensión que sentía. Valeria se levantó lentamente, quedando frente a él. Sus miradas se enfrentaron en silencio por unos instantes. Quizás ambas cosas, respondió finalmente con honestidad. No sé qué esperas de mí, Alejandro, pero no quiero cometer errores que perjudiquen mi carrera. Tampoco yo quiero hacerte daño, dijo Alejandro con voz profunda, acercándose un poco más. Pero no puedo negar lo que me hace sentir. La cercanía física aumentó la tensión al máximo. Valeria desvió ligeramente la mirada, evidentemente afectada, luchando internamente contra sus propios sentimientos. Alejandro, sabes que esto es peligroso, dijo ella casi en un susurro. Podría salir mal para ambos. Él tomó suavemente su mano, sintiendo como un leve temblor recorría a Valeria. Lo sé perfectamente, admitió Alejandro, incapaz de controlar más sus emociones, pero ya no me importa correr ese riesgo. Valeria respiró profundamente, enfrentando una decisión difícil. La cercanía era tan intensa que parecía imposible resistir. En ese instante, el teléfono de Alejandro sonó abruptamente, interrumpiendo aquel momento lleno de tensión. Él dudó en contestar, pero finalmente retrocedió lentamente, soltando la mano de Valeria. Debo atender esto, dijo frustrado. Pero esta conversación no ha terminado. Valeria asintió en silencio, consciente de que esa cercanía acababa de abrir una puerta que ya no podrían cerrar fácilmente. Mientras Alejandro salía de la oficina para atender la llamada, ambos sabían claramente que lo que vendría después podría cambiar sus vidas para siempre. La tormenta golpeaba violentamente contra las ventanas del lujoso resort donde Alejandro y Valeria se habían hospedado para cerrar un importante contrato comercial. Afuera, la lluvia intensa acompañada de relámpagos había convertido el paisaje en una cortina gris e impenetrable, dejando incomunicados a los pocos huéspedes del lugar. Alejandro caminaba inquieto por el amplio salón de reuniones, mirando repetidamente hacia la puerta mientras Valeria revisaba en silencio documentos en la mesa cercana. «Esto es absurdo», exclamó Alejandro, mostrando frustración. «Estamos atrapados aquí, sin comunicaciones, sin internet. Esto podría arruinarlo todo». Valeria levantó la vista, notando claramente la tensión en su rostro. «Tranquilo», dijo en voz baja, intentando calmarlo. «Debemos esperar. No hay nada más que podamos hacer por ahora». Él se giró hacia ella, con una expresión llena de ansiedad y frustración contenida. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró Alejandro, avanzando hacia Valeria. «Que lo último en lo que pienso ahora mismo es en ese contrato. Lo único que ocupa mi mente, eres tú». Valeria sintió cómo su respiración se aceleraba. Se levantó lentamente, alejándose un poco para ocultar su nerviosismo. «Alejandro, no es momento para esto», replicó intentando sonar firme, pero con una evidente fragilidad en su voz. «No compliques más las cosas». Él se acercó aún más, sin importarle ya mantener las apariencias. ¿Complicarlas? Valeria, esto ya está complicado desde el día que entraste nuevamente en mi vida, expresó desesperado, con una voz cargada de emociones. Necesito decirte todo lo que he guardado durante años. Ella negó con la cabeza, intentando alejarse, pero Alejandro tomó suavemente su brazo, reteniéndola frente a él. Sus ojos brillaban intensamente mientras la observaba fijamente. «Por favor, escúchame», suplicó, mostrando una vulnerabilidad inédita. «Fui un idiota. Te herí profundamente, y he vivido con ese peso cada día desde que regresaste». «¿Crees que eso lo arregla todo?», interrumpió Valeria, con lágrimas de rabia contenida. ¿Unas palabras bonitas pueden borrar las humillaciones? Alejandro bajó la cabeza avergonzado, su voz temblando notablemente al hablar.
Sé perfectamente que no es suficiente, dijo con tristeza. Pero necesito que entiendas que lo que siento por ti es real. No puedo soportar más seguir fingiendo que no me afecta tenerte cerca y no poder demostrarte cuánto he cambiado. Valeria, claramente afectada, soltó su brazo de golpe. Intentó alejarse nuevamente, pero él se interpuso frente a ella, mirándola intensamente a los ojos. Valeria, perdóname, suplicó desesperado. No por quién fui, sino porque ahora sé lo que realmente vales, y porque ya no puedo vivir ignorando lo que me hace sentir. Ella intentó contener el llanto, pero unas lágrimas rebeldes comenzaron a resbalar lentamente por sus mejillas. Alejandro, ya no sé qué creer, murmuró con voz quebrada. He tratado de odiarte, pero cuando estás cerca todo se derrumba dentro de mí. En ese instante, Alejandro tomó delicadamente su rostro entre sus manos, limpiando suavemente una lágrima con su pulgar. Entonces deja que se derrumbe todo, dijo casi en un susurro. Estoy dispuesto a reconstruirlo a tu lado. Sin esperar respuesta, Alejandro la besó con una intensidad abrumadora, expresando en ese contacto todos los sentimientos que había mantenido ocultos por años. Valeria, sorprendida, intentó resistirse, pero finalmente cedió ante aquel beso apasionado que estremeció todo su cuerpo. Cuando se separaron lentamente, ambos se miraron, respirando agitadamente. Alejandro la observó con desesperada sinceridad. Valeria, dime que esto significa algo para ti, suplicó él con voz entrecortada. Dime que aún queda alguna esperanza. Ella permaneció en silencio por unos instantes, mirándolo con una mezcla confusa de dolor, deseo y vulnerabilidad. Finalmente, bajó la mirada suavemente y respondió con voz apenas audible. No sé cómo confiar en ti después de todo lo que pasó, Alejandro, admitió ella con profunda sinceridad. Pero tampoco puedo negar lo que estoy sintiendo ahora mismo. Alejandro sintió que la presión en su pecho disminuía ligeramente, aunque la incertidumbre seguía dominando el ambiente. La tormenta afuera continuaba con fuerza, simbolizando perfectamente la confusión interna que ambos experimentaban. Sin más palabras, quedaron allí, observándose intensamente, sabiendo claramente que aquella confesión apasionada solo era el comienzo de un camino lleno de complicaciones, dudas y sentimientos que ninguno de los dos podría ya detener. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El regreso a la oficina no fue como Alejandro y Valeria esperaban. Apenas pasaron unos días desde aquella tormenta reveladora cuando los rumores sobre su relación comenzaron a expandirse por los pasillos de la empresa con rapidez alarmante. Miradas curiosas, cuchicheos en los rincones y silencios incómodos eran ahora parte de su rutina diaria, poniendo en juego no solo la estabilidad laboral, sino también la emocional. Una mañana, Alejandro entró al edificio notando miradas acusadoras y murmullos incómodos. Al pasar por el área común, captó fragmentos de conversaciones indiscretas que cuestionaban cruelmente la integridad profesional de Valeria. Intentando contener la irritación, caminó con paso firme hacia la sala de juntas, donde sus socios principales lo esperaban con rostros serios y tensos. Alejandro, necesitamos hablar seriamente contigo, intervino Fernando Guzmán, socio fundador y uno de sus amigos más antiguos. Esta situación se ha salido de control. Tu relación con la señorita Soto está afectando la reputación de la empresa. Alejandro se sentó lentamente, cruzando los brazos con expresión defensiva. Mi vida personal no debería afectar la empresa, contestó con frialdad, mirando a sus socios con desafío. Pero lo está haciendo, interrumpió otro socio mayor con voz severa. Todos cuestionan ahora si Valeria ascendió por mérito propio o por favoritismo tuyo. Esto es insostenible. Alejandro apretó los puños bajo la mesa, respirando profundamente para contenerse. Valeria tiene una trayectoria profesional impecable, replicó con firmeza. Cualquier insinuación en su contra es absurda y ofensiva. Alejandro, intervino otro socio con evidente incomodidad. Estamos perdiendo credibilidad por esta relación. Tienes que entender que necesitas tomar una decisión inmediata. O terminas esto o las consecuencias serán graves.
Alejandro sintió como su sangre hervía de impotencia. Sabía perfectamente que sus socios tenían razón desde un punto de vista empresarial, pero su corazón rechazaba violentamente aquella presión. Horas después, Alejandro buscó a Valeria en su despacho para hablar con ella. La encontró sentada frente a la computadora, tratando inútilmente de disimular su angustia. «Valeria, ¿podemos hablar?», preguntó él, entrando lentamente y cerrando la puerta con delicadeza. Ella levantó la mirada con tristeza mal disimulada. «¿Qué sucede?», preguntó intentando mantener la calma, aunque su voz revelaba su vulnerabilidad. «Las cosas se complicaron mucho», admitió Alejandro acercándose lentamente a su escritorio. «Los socios están presionando para que terminemos nuestra relación». Valeria suspiró profundamente, apartando la vista unos segundos. Luego lo observó directamente, con una mezcla de temor y determinación. «Lo imaginaba», dijo en tono apagado. «Todos hablan detrás de mí como si yo no mereciera estar aquí». Alejandro sintió cómo la culpa crecía dolorosamente en su interior, consciente del daño que su cercanía le había provocado a ella. «Valeria, jamás permitiré que pongan en duda tu capacidad profesional», afirmó él con firmeza. «Encontraremos una solución». Ella se levantó lentamente, mirándolo con profunda preocupación. «¿Qué solución propones, Alejandro?», preguntó con seriedad, dando unos pasos hacia él. «¿Alejarte nuevamente? ¿Negar lo que pasó entre nosotros?». Alejandro la miró fijamente, sintiendo que estaba atrapado en una situación imposible. «No puedo renunciar a ti», murmuró él con voz sincera, incapaz de ocultar sus emociones, «pero tampoco quiero destruir lo que hemos construido profesionalmente». Valeria suspiró profundamente, sintiendo que el peso de la situación la aplastaba poco a poco. «Quizás lo mejor es mantener distancia», propuso ella con dificultad, aunque su mirada reflejaba un profundo dolor. «Si esto afecta tu posición, prefiero retirarme antes de que sea demasiado tarde». Él avanzó decidido, tomando suavemente su mano. «No acepto esa opción», replicó Alejandro con desesperación controlada. «Debemos enfrentar esto juntos». En ese momento, la puerta se abrió abruptamente. Carmen, visiblemente incómoda, los interrumpió. «Perdón por la interrupción, pero varios empleados están reunidos en el lobby», informó nerviosa. «Exigen respuestas claras sobre lo que está pasando entre ustedes dos». Alejandro sintió cómo el mundo se derrumbaba lentamente a su alrededor. Miró rápidamente a Valeria, percibiendo claramente su miedo y vulnerabilidad. «Diles que bajaré inmediatamente», indicó con voz firme. Carmen salió apresuradamente, dejando un silencio incómodo entre ambos. «Alejandro», dijo Valeria con voz suave y llena de preocupación. «Esto está poniendo en peligro todo lo que has logrado durante años». Él la miró profundamente, decidido a protegerla a cualquier costo. «Nada de lo que construí tiene sentido sin ti», aseguró con voz clara y contundente. «Estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia, Valeria». Ambos quedaron mirándose intensamente, sabiendo que la decisión que tomarían en ese momento tendría consecuencias irreversibles para sus vidas. Y que lo que vendría después pondría a prueba la fuerza real del amor que ambos sentían. Alejandro bajó rápidamente hacia el lobby, sintiendo en cada paso una mezcla de miedo y determinación que jamás había experimentado antes. Al llegar, el ambiente era tenso, todos los empleados lo miraban expectantes, murmurando entre sí. Los socios principales aguardaban al fondo con rostros severos, anticipando claramente que Alejandro tomaría una decisión que complacería sus intereses. Sin embargo, Alejandro tenía otro plan. Con paso firme, subió a una pequeña tarima desde donde normalmente dirigía discursos empresariales. Tomó el micrófono lentamente, notando cómo todas las miradas se posaban en él. En un rincón apartado, Valeria permanecía oculta, observando la escena con nerviosismo palpable. Alejandro respiró profundamente y comenzó a hablar con voz clara y decidida. «Sé perfectamente por qué estamos todos reunidos aquí», inició sin titubeos. «He escuchado claramente las preocupaciones sobre mi relación con Valeria Soto. Hoy voy a responderlas con absoluta honestidad». Los murmullos cesaron inmediatamente, creando un silencio absoluto.
Primero quiero decirles que contratar a Valeria no fue un error, continuó con firmeza. Fue la decisión más acertada que he tomado para esta empresa en muchos años. Su capacidad profesional no debe ponerse en duda. Cualquier intento de cuestionar su talento por nuestra relación personal es una injusticia que no permitiré jamás. Una de las socias interrumpió abruptamente desde el fondo. Alejandro, estás confundiendo lo personal con lo profesional. No puedes hacer esto. Él giró lentamente hacia ella, enfrentándola sin miedo alguno. Al contrario, estoy separando claramente ambos aspectos, replicó Alejandro con calma y autoridad. Durante toda mi vida, he valorado demasiado mi orgullo, mi riqueza y mi posición social. He pisado a otros para mantenerme arriba, incluso lastimando a personas inocentes, como lo hice con Valeria en el pasado. Pero ya no más. La sorpresa fue evidente en el rostro de todos los presentes. Valeria sintió cómo su corazón latía aceleradamente al escuchar sus palabras desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Estoy aquí para aceptar mis errores públicamente, continuó Alejandro, mostrando por primera vez vulnerabilidad genuina. Lastimé profundamente a Valeria hace años, y desde entonces cargué con esa culpa. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar quién soy ahora. Y el hombre que soy ahora jamás dejará que vuelvan a lastimarla, ni que ustedes cuestionen su valor. Un silencio impactante reinaba en el lugar. Alejandro continuó con fuerza emocional, sintiendo que estaba liberando finalmente una carga que lo había perseguido durante años. Si debo elegir entre mantener el prestigio y la aprobación de ustedes, o defender mi relación con Valeria, entonces la elección está clara, dijo finalmente, con determinación absoluta. Elijo a Valeria sobre cualquier negocio, cualquier riqueza y sobre cualquier poder que pueda ofrecerme esta empresa. Valeria sintió cómo las lágrimas corrían libremente por sus mejillas al escuchar estas palabras. No podía creer que Alejandro estuviera haciendo una declaración tan pública y arriesgada por ella. Estoy dispuesto a renunciar a mi posición si es necesario, afirmó Alejandro con firmeza. Pero jamás renunciaré a lo que siento por ella. Estoy orgulloso de la mujer que es, y no permitiré que nadie vuelva a cuestionarla. La sala quedó sumergida en un silencio profundo. Algunos empleados intercambiaban miradas sorprendidas, otros simplemente bajaban la cabeza, avergonzados por haber juzgado injustamente. Alejandro bajó lentamente de la tarima, ignorando completamente las miradas críticas de los socios que aún estaban presentes. Mientras caminaba hacia la salida, notó que Valeria lo observaba desde lejos. Se detuvo brevemente, buscando su aprobación en una mirada llena de emoción. Ella se acercó lentamente, enfrentando miradas curiosas a su alrededor. Al llegar frente a él, lo observó fijamente con los ojos aún húmedos por la emoción. Nunca imaginé que fueras capaz de hacer esto, susurró con voz temblorosa. Alejandro tomó suavemente su rostro entre las manos, ignorando la multitud que aún nos miraba. Tú me hiciste ser capaz, respondió él con sinceridad profunda. Estoy listo para enfrentar lo que venga, mientras estés a mi lado. Luego de aquella declaración tan contundente, la vida de Alejandro y Valeria dio un giro irreversible. Sus rostros aparecieron en informes y tabloides, mientras en los corredores de la empresa se multiplicaban chismes cargados de morbo. Aquello transformó su vínculo en algo intenso y, al mismo tiempo, peligroso, un amor prohibido que mantenía a ambos en vilo, pues cada día era un reto lleno de juicios y rumores. Las primeras semanas fueron un torbellino de situaciones complejas. El ambiente laboral se volvió tenso, con empleados que miraban con reproche y otros que sentían curiosidad por la nueva dinámica. A pesar de todo, Alejandro y Valeria buscaron preservar momentos privados en espacios remotos del edificio, intercambiando gestos cautelosos que mezclaban pasión y adrenalina. Un leve roce de manos en un pasillo vacío, una mirada cómplice al cruzar el vestíbulo, instantes breves, pero que encendían llamas de deseo e incertidumbre. En una tarde particularmente agitada, Valeria permaneció hasta tarde en la oficina, repasando varios reportes. Sabía que se arriesgaba a comentarios suspicaces, pero necesitaba concentrarse en su trabajo para demostrar su capacidad. Casi a la medianoche, escuchó unos pasos que resonaban en el silencio.
Se giró con el corazón acelerado y vio a Alejandro acercarse con gesto preocupado. «Te estaba buscando», dijo él, mostrando algo de nerviosismo. «Me hablaron de ciertas quejas injustas sobre tu gestión. Quiero saber cómo te sientes». Ella suspiró, sentándose en el borde del escritorio. «No puedo fingir que esto no me afecta», admitió con franqueza. «Sé que muchos creen que obtuve mi posición gracias a tu influencia. Me duele que duden de mis méritos». Alejandro se acercó con cautela, posando una mano suave en su hombro. «Jamás permitiré que te humillen», afirmó con voz firme. «Pero debemos ser muy cuidadosos. Hay gente que desea que fracases solo para demostrar sus teorías». Valeria sintió un cosquilleo en el pecho. El calor de la mano de Alejandro contrastaba con el aire helado de la oficina desierta. Sus miradas se cruzaron un instante, despertando aquella chispa que ya no podía negar. Fue entonces cuando él deslizó lentamente sus dedos hasta la cintura de Valeria, y el roce cargado de emoción los envolvió en un abrazo intenso. Por unos segundos, olvidaron el mundo que los rodeaba, dejándose llevar por el latido desenfrenado de sus corazones. «Alejandro, debemos dejar esto para otro momento», susurró ella, separándose con suavidad. «Ya es bastante difícil lidiar con las habladurías. No quiero darles más razones para juzgar». Él asintió, con los ojos llenos de anhelo. Comprendía que cada instante de intimidad, por más fugaz que fuera, podía desencadenar un nuevo escándalo. Aún así, ninguno de los dos deseaba renunciar a lo que sentían. Aquella relación se había convertido en algo tan intenso que costaba mantenerse alejados. Días después, aceptaron una invitación para cenar en casa de un directivo que supuestamente quería conciliar posturas y calmar la situación. Valeria llegó primero, inquieta por la posibilidad de que fuese una trampa para exhibirlos. Efectivamente, notó de inmediato las miradas inquisitivas de otros invitados que cuchicheaban mientras la observaban de reojo. Cuando Alejandro apareció, el murmullo subió de tono. Parecía que cada paso que daban encendía rumores sin tregua. Durante la reunión, tanto Alejandro como Valeria se mostraron discretos, pero la tensión en el aire era innegable. Las preguntas incómodas surgieron de forma disimulada, intentando descubrir detalles sobre su vida privada. Ella los enfrentó con elegancia, reafirmando su compromiso con la empresa y evitando caer en provocaciones. Sin embargo, al final de la noche, ambos sintieron la presión psicológica que suponía exponer su relación en un entorno tan hostil. Al salir, caminaron juntos bajo la luz de las farolas hasta el automóvil de Alejandro. Cuando estuvieron a solas, él soltó un suspiro cargado de frustración. «Odio ver cómo te atacan sin motivo», murmuró acercándose. «Nada de esto es justo, pero quiero que sepas que no me rendiré». Valeria lo miró con los ojos húmedos. En silencio, posó su mano en la mejilla de Alejandro, sintiendo cómo la calidez de su piel la reconfortaba. Sin pronunciar palabra, lo besó en un gesto profundo y lleno de complicidad, aceptando las consecuencias de aquel amor que ya nadie podía ocultar. A partir de aquella cena llena de miradas curiosas y comentarios contenidos, Alejandro y Valeria continuaron afrontando las dudas y críticas de quienes veían su relación como algo inapropiado. Sin embargo, ambos se mantenían firmes, dispuestos a sobrellevar todo con tal de proteger el lazo que habían establecido. Parecía que, poco a poco, el clima alrededor de ellos mejoraba, hasta que un nuevo obstáculo surgió inesperadamente en el horizonte. Un viernes por la mañana, Valeria entró en la oficina y encontró un ambiente extraño. Los susurros habituales se habían transformado en un silencio tenso. Mientras caminaba por el pasillo, notó cómo algunos compañeros la evitaban, bajando la mirada como si no quisieran que ella escuchara sus conversaciones. Preocupada, se apresuró a llegar a su despacho y, al abrir la puerta, encontró a Alejandro apoyado contra la ventana, con el ceño fruncido y el rostro lleno de preocupación. «¿Qué ocurre?», preguntó Valeria en voz baja, sin apartar la mirada de él. Alejandro se giró lentamente, sosteniendo un sobre en su mano. Sus ojos reflejaban inseguridad. «Recibí un mensaje de un antiguo contacto», explicó con tono sombrío. «Alguien del pasado ha hecho unas declaraciones graves sobre mí.
Está diciendo que, hace años, la traté de forma despectiva y que sufrió humillaciones parecidas a las que viviste tú. Valeria sintió cómo su corazón se encogía al escuchar aquello. Recordó con dolor lo que había vivido en el colegio y los fantasmas del pasado que tanto se esforzaba por dejar atrás. Tragó saliva y se obligó a mantener la calma. ¿Quién es?, inquirió, intentando sonar serena. Se llama Rocío Ortega, respondió Alejandro con voz apagada. Era una compañera de clases, creo que estuvo un año con nosotros. Ha contactado a la prensa para difundir todo tipo de acusaciones, y muchos periodistas ya están escribiendo artículos incriminatorios. Valeria notó la tensión que se dibujaba en la mandíbula de Alejandro, comprendiendo de inmediato la magnitud de aquel problema. ¿Es cierto lo que dice?, soltó con cautela, temiendo la respuesta. Alejandro la miró con pesar. ¿Tú sabes cómo era yo antes? Sí, la ridiculicé en varias ocasiones, influido por esa arrogancia que tenía. Ahora, Rocío busca su venganza o, tal vez, un poco de fama, agregó con resignación. Pero no puedo negar que, en parte, tiene razón al acusarme. La noticia se extendió como pólvora. En cuestión de horas, los medios se hicieron eco de la historia, pintando a Alejandro como un tirano que repetía patrones abusivos. Los inversores, alarmados por la repercusión negativa, exigieron medidas inmediatas. La junta directiva se reunió de emergencia y las tensiones aumentaron exponencialmente. Valeria, por su parte, enfrentaba una oleada de preguntas internas. Aquello reavivaba recuerdos dolorosos, hurgando en la herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Aunque confiaba en el hombre que Alejandro era ahora, no podía ignorar las terribles sombras de su pasado. En el fondo, surgía el temor de que él no hubiera cambiado tanto como afirmaba. Horas después, en una sala improvisada, varios directivos y asesores legales discutían sobre la estrategia de contención. Alejandro, con rostro serio, escuchaba propuestas de todo tipo. Algunos sugerían demandar a Rocío por difamación, otros apostaban por negar rotundamente las acusaciones, unos pocos, más moderados, pedían una disculpa pública y un acuerdo. Sin embargo, cada una de esas ideas resultaba insuficiente para él. No pienso esconderme tras excusas o mentiras, dijo Alejandro con voz firme, interrumpiendo la discusión. Asumiré mis errores tal y como son. Los presentes se miraron entre sí, confundidos por aquella postura tan directa. Uno de los socios, visiblemente nervioso, golpeó la mesa con la mano. ¿Estás loco, Alejandro?, exclamó. Reconocer abiertamente esas faltas podría arruinarlo todo. La empresa ya está al límite por tu relación con Valeria. Con la vista fija en el techo, Alejandro reflexionó durante unos segundos, recordando los momentos de crueldad que había tenido en su juventud, las burlas, las risas a costa del sufrimiento ajeno. Sintió el peso de la culpa caer sobre sus hombros. Se puso de pie y, dirigiéndose a los presentes, anunció su determinación con voz temblorosa. Voy a convocar a la prensa para dar un comunicado oficial. Reconoceré mis actos, pediré perdón y, si hace falta, dejaré mi puesto temporalmente para que la empresa no sufra por mis errores pasados. Pero no pienso huir de esto. El murmullo de desaprobación llenó la sala, pero la decisión estaba tomada. Valeria, que había permanecido cerca, escuchando en silencio, sintió un nudo en la garganta. Nunca habría imaginado que Alejandro llegaría a tal extremo para enmendar su pasado. Al día siguiente, la sala de conferencias se abarrotó de periodistas y colaboradores curiosos. Bajo los reflectores y frente a la expectación general, Alejandro se colocó tras el atril, acomodó el micrófono y, con las manos visiblemente temblorosas, comenzó su discurso. A todos los aquí presentes, quiero decirles que no me enorgullezco de mi pasado, inició, respirando hondo. Fui un adolescente cruel y arrogante. Dejé que mi posición social me hiciera creer que podía humillar a quien quisiera, sin medir las consecuencias de mis actos. Siento un enorme remordimiento por ello y, en especial, deseo disculparme con las personas a quienes dañé. La mirada de Alejandro buscó a Valeria entre la multitud, reconociendo en sus ojos el recuerdo doloroso de todo lo que ella había sufrido.
su voz se quebró ligeramente antes de continuar. Pido perdón a Rocío y a cualquiera que haya experimentado mi desprecio. He cambiado, o al menos, eso creo. Y estoy dispuesto a probarlo de la única manera que considero justa, apartándome de mi posición de liderazgo mientras se investiga a fondo cualquier acusación. No quiero ensuciar el nombre de esta empresa ni afectar el trabajo de quienes han depositado su confianza en mí. Un murmullo incrédulo recorrió la sala. Los flashes de las cámaras centelleaban sin cesar, mientras varios periodistas se empujaban para obtener mejores fotografías. Entonces, Alejandro se giró hacia donde Valeria se encontraba, susurrando apenas. A ti también te debo mucho más que una disculpa. Me has mostrado el significado del respeto y me has enseñado a valorar a las personas por lo que son, no por su apariencia o debilidad. Valeria notó cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquella declaración pública era un riesgo enorme, pero no podía negar el impacto que generaba verle admitir su culpa, dispuesto a sacrificar su prestigio y fortuna. Ese acto de humildad derretía los últimos vestigios de desconfianza que ella todavía guardaba. Tras finalizar el discurso, un breve silencio dominó el salón, seguido por un murmullo creciente de reporteros que disparaban preguntas ansiosas. Alejandro no las evadió, habló con la misma honestidad, reiterando que no intentaría esquivar ninguna responsabilidad. Finalmente, la conferencia concluyó, dejando a todos con una mezcla de asombro y respeto. Cuando las cámaras se apagaron, Valeria se abrió paso entre la multitud y se acercó a Alejandro. Él, visiblemente exhausto, la miró con un brillo de incertidumbre. Justo en ese instante, ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle todo el alivio y la comprensión que sentía. No sé qué pasará de ahora en adelante, susurró ella, con la voz entrecortada. Pero hoy he visto al hombre que siempre quise encontrar en ti. Alejandro besó su frente con ternura, cerrando los ojos. El futuro se presentaba incierto, lleno de retos y miradas críticas, pero también con una esperanza renovada. Aquella confesión pública, arriesgada y sincera, confirmaba que estaba listo para dejar atrás cualquier sombra oscura y seguir cambiando. Cuando Alejandro y Valeria salieron de la sala de conferencias, las cámaras y los murmullos seguían retumbando detrás de ellos. Ambos intercambiaron miradas cómplices, conscientes de que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ya nada se interpondría entre su determinación y su deseo de seguir adelante juntos. El clima en la empresa no cambió de un día para otro, algunos empleados seguían escépticos, otros se mostraban dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que demostrara la buena fe de Alejandro. Sin embargo, lo primero que tuvieron que enfrentar fue el proceso de readaptación. Alejandro, tras su declaración pública, decidió apartarse temporalmente de la dirección principal para facilitar la transición. Durante ese periodo, Valeria continuó al frente de proyectos clave, ganando el reconocimiento que merecía por su trabajo impecable. Cada vez que la empresa firmaba un acuerdo importante, los medios la mencionaban como pieza fundamental, destacando sus estrategias y su habilidad para negociar. Aquello llenó a Alejandro de un orgullo silencioso y, a la vez, de un profundo respeto hacia la mujer que él mismo había menospreciado años atrás. Una tarde, mientras revisaba informes en el departamento de finanzas, Valeria recibió la visita inesperada de un grupo de ejecutivos. Uno de ellos, el más veterano, se acercó con expresión seria y le entregó una carpeta repleta de documentos. Necesitamos tu opinión profesional sobre estas proyecciones, comentó con un tono formal. Has demostrado una gran capacidad, y sería de gran ayuda que supervisaras este proyecto. Valeria, sorprendida y emocionada, sonrió ligeramente antes de abrir la carpeta. Por supuesto, contestó con seguridad. Pueden contar conmigo. Aquella escena, que en otro tiempo habría sido impensable, ilustraba el giro positivo que estaba dando la vida de ambos. A medida que pasaban las semanas, Valeria comprobaba cuán valioso resultaba su criterio. Recibía comentarios de agradecimiento y pedidos de asesoría de empleados que alguna vez la habían juzgado mal. La nueva imagen de Alejandro, aunque salpicada de críticas, también inspiró a muchos a concederle el beneficio de la duda, reconociendo el valor de su acto público. Por su parte, Alejandro aprovechó ese periodo de autoexclusión voluntaria para trabajar en su crecimiento personal.
Se inscribió en un curso de liderazgo empático y dedicó tiempo a conversar con antiguos compañeros a quienes había pasado por alto en su época más altiva. Cada interacción lo hacía reflexionar acerca de la importancia de la humildad. Luego, al final del día, solía visitar a Valeria en su oficina, sorprendiéndola con una taza de café o un gesto cariñoso. ¿Cómo va todo por aquí?, preguntaba, asomándose con timidez renovada. Bastante bien, respondía ella con una sonrisa. Me alegra verte. A veces me hace falta tu perspectiva. Aquello los unía de una forma distinta a la de sus primeros encuentros. La conexión que ahora compartían superaba las simples muestras de afecto físico, se basaba en una complicidad emocional que consolidaba su relación de manera sólida. Alejandro entendía que para sostener ese amor debía seguir demostrando su sincero cambio, y Valeria, al ver sus esfuerzos, se sentía más segura de confiar en él. Un atardecer, al terminar una de las tantas reuniones en las que ya participaba como asesora de alto nivel, Valeria se encontró con Alejandro en el área de descanso. Él la aguardaba con 2 botellas de agua mineral y una expresión serena. ¿Lista para un paseo?, propuso, extendiéndole la mano. Claro, necesito despejar la mente, respondió ella, aceptando la invitación. Caminaron por los pasillos semivacíos, pasando junto a vitrinas que exhibían premios obtenidos por la empresa a lo largo de los años. Poco a poco, conversaron acerca de los nuevos retos que se avecinaban, proyecciones financieras, inversiones arriesgadas y la necesidad de fortalecer la cultura interna. Tengo que agradecerte, dijo Alejandro, bajando la voz mientras se detenían en un gran ventanal con vista a la ciudad. Sin ti, jamás me habría dado cuenta de lo mucho que me faltaba por aprender. Valeria asintió, depositando suavemente su mano sobre la de él. Creo que ambos hemos crecido, murmuró con ternura. Y eso nos ha hecho más fuertes, tanto a nivel personal como profesional. En ese instante, un grupo de empleados pasó cerca de ellos y, al verlos hablando en un ambiente de paz y compañerismo, se limitaron a sonreír con complicidad. No hubo murmullos ni gestos hostiles. El cambio, aunque lento, se hacía evidente día a día. Poco después, la noticia de la reestructuración interna de la empresa se extendió, y varios miembros de la junta directiva comenzaron a considerar la posibilidad de reinstalar a Alejandro en un puesto directivo. Los informes mostraban que la transición conducida por Valeria y el impacto positivo de la autocrítica pública habían recuperado la confianza de muchos inversores. Además, la estabilidad emocional que irradiaban parecía influir en el ambiente de trabajo, generando un clima más colaborativo. No me gustaría volver a mi antigua posición si eso significa detener tu progreso, le confesó Alejandro una noche, mientras organizaban juntos unos documentos. Ahora veo cuánto te has ganado este lugar. No quiero desplazar a nadie, respondió ella con una leve risa. Estoy enfocada en lo que puedo aportar. Pero si llegaras a volver, será porque te lo has ganado de forma honesta, demostrando que eres un líder diferente. Precisamente cuando la empresa parecía alcanzar una estabilidad prometedora y la relación entre Alejandro y Valeria mostraba la complicidad más profunda, surgió la oportunidad de organizar un importante evento de presentación al público. Se trataba de una conferencia multitudinaria donde se anunciarían iniciativas que reflejaban la nueva visión de la compañía. Semanas antes, Valeria había trabajado incansablemente en cada detalle de la presentación, asegurando que todo luciera impecable. Alejandro, por su parte, dedicó tiempo a estudiar cada palabra de su discurso, decidido a expresar con claridad la filosofía que los había transformado. El día de la inauguración llegó con un clima radiante. Bajo un enorme toldo blanco y rodeados de banderines, inversionistas, periodistas y empleados se reunieron para escuchar con atención lo que Alejandro y Valeria tenían que decir. La atmósfera estaba llena de entusiasmo. El rumor de conversaciones se mezclaba con el leve aroma de flores y el brillo de las luces estratégicamente colocadas para resaltar el escenario. Valeria se acercó a la tarima con pasos firmes, sin dejar traslucir el ligero nerviosismo que sentía. Tras un aplauso de bienvenida, inició su exposición sobre los próximos proyectos, demostrando por qué su carrera ascendía con tanta solidez. Mientras hablaba, Alejandro la observaba desde un lado, admirando cada una de sus palabras.
El público quedó impresionado por la seguridad que ella proyectaba, reconociendo en su porte la autenticidad de quien había superado innumerables obstáculos. Cuando Valeria terminó de hablar, dio paso a Alejandro con una breve y respetuosa ovación. Él subió al escenario con la elegancia característica que siempre lo había acompañado, pero esta vez con un brillo distinto en los ojos. Se tomó un par de segundos para mirar al auditorio, recordando los momentos complicados que casi los hicieron desistir. Luego, dirigió sus primeras palabras a la audiencia con un tono cálido. Hace unos meses, estuve aquí pidiendo perdón, asumiendo errores que formaban parte de mi pasado. Hoy, tengo el honor de presentarles no solo los logros de esta nueva etapa de la empresa, sino el fruto de un cambio que me ha ayudado a comprender el verdadero sentido de la vida. Los aplausos resonaron en el recinto. Valeria, desde un costado, notó una emoción distinta en la voz de Alejandro. Había sinceridad y orgullo, pero también algo más profundo, imposible de describir con palabras. Él continuó hablando sobre la renovación interna de la compañía, la transparencia en los procesos y la prioridad de la integridad por encima de los intereses puramente comerciales. De pronto, Alejandro interrumpió el discurso formal. Hizo una seña al encargado de sonido y una suave melodía inundó el lugar. La audiencia se silenció, intrigada por aquel cambio repentino. Valeria, desconcertada, frunció el ceño al verlo descender un par de escalones para acercarse lentamente hacia ella. Si me lo permiten, deseo compartir un anuncio muy personal, dijo Alejandro, con el micrófono en mano. Durante estos meses, he entendido el verdadero valor de la honestidad, del compromiso y, sobre todo, del amor. He descubierto que no basta con pedir perdón, sino que debemos demostrar con hechos lo que somos capaces de hacer por quienes queremos. Los murmullos crecieron. Valeria sintió un nudo en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se arrodilló ante ella, deslizando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Valeria Soto, prosiguió, con la voz temblorosa por la emoción, eres la mujer que me enseñó lo que significa el respeto y la superación. Me has mostrado que el pasado puede transformarse y que dos personas, a pesar de sus heridas, pueden construir un futuro diferente. ¿Te casarías conmigo y me darías la oportunidad de seguir creciendo a tu lado? El auditorio estalló en aplausos. Algunas personas se pusieron de pie en señal de apoyo, mientras otras dejaban escapar exclamos de sorpresa y júbilo. Valeria sentía que el mundo se detenía. Un torrente de recuerdos inundó su mente, la niña que alguna vez sufrió humillaciones, la mujer que luchó con valentía por respeto y aceptación. Las lágrimas asomaron en sus ojos cuando pronunció la única palabra que nacía con fuerza desde lo más profundo de su corazón. Sí. Alejandro sonrió ampliamente y se incorporó, abrazándola con una mezcla de alivio y pasión que conmovió a todos los presentes. De inmediato, decenas de flashes capturaron ese instante inolvidable. La ovación fue tan intensa que el eco se extendió más allá del recinto, confirmando que aquella historia de redención había calado en el alma de cada testigo. Entre vítores y aplausos, Alejandro y Valeria tomaron distancia para saludar al público, conscientes de que acaban de cerrar un capítulo de dolorosas lecciones y abrir otro lleno de esperanza. Al marcharse del escenario, caminaron tomados de la mano, sin prisa, regalando sonrisas sinceras a los invitados que se acercaban a felicitarlos. Su abrazo final dejó claro el mensaje: el pasado ya no era una sombra que los perseguía, sino un recuerdo superado por la fuerza de un amor genuino y transformador. Así concluyó la ceremonia, dejando ante ellos un futuro abierto, donde cada paso sería compartido con la confianza de saberse amados y respetados. El bullicio se fue apagando a medida que las puertas se cerraban, sellando para siempre la historia de dos personas que decidieron enfrentarlo todo para experimentar la plenitud de un amor que trascendió heridas, temores y prejuicios. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.